Una de las problemáticas más grandes que afrontan muchos agricultores en la producción de cultivos de tomates en todo el país es el encrespamiento temprano de las plantas por enfermedades causadas por insectos chupadores como la mosca blanca principalmente. En este video vamos a ver cómo disminuir la incidencia del encrespamiento o virosis, como se le conoce coloquialmente, en plantas de tomates desde un manejo nutricional, fisiológico y hormonal. Esta es una condición que afecta todo el comportamiento y crecimiento de una planta y obviamente para el control lo primero que se debe hacer es evitar el foco principal de infección, que es el que contagia a las plantas, y ese vector o transmisor es el insecto conocido como mosca blanca. El control de la mosca blanca en cultivos de tomates es una práctica compleja que lo que más resultado nos da es la rotación de insecticidas con distintas moléculas y con distintos mecanismos de acción, en donde la mezcla de la aplicación puede hacer control de insectos de mosca blanca en estado adulto, en estado de larvas, en estado de pupas y en estado de huevos. Al final de este video dejaremos algunas combinaciones con insecticidas para bajar las poblaciones de mosca blanca cumpliendo con los criterios antes mencionados. Pero para bajar la afectación de un cultivo de tomates ya con virosis, no basta solo con hacer las aplicaciones para controlar el insecto que contagia la enfermedad, pues en ese caso eso solo sería un método de prevención contra la enfermedad, pues no ayudaría en el caso de ya tener plantas afectadas por tener la enfermedad en su interior. Y para saber qué aplicar en un cultivo de tomates que ya está afectado o para diseñar estrategias de prevención complejas con los componentes que se deben aplicar, primero se debe entender el comportamiento de la enfermedad en el interior de las plantas. Mucha atención, porque si tienes este problema, entender este comportamiento podría salvar tu cultivo y tu inversión. Una planta de tomates es como una célula gigante que se compone de muchas otras células. Cuando ponemos el tejido vegetal de una planta de tomates bajo la mira de un microscopio, lo que vemos es esto: millones y millones de células que se unen a otras células para darle forma a la estructura de toda la planta. Esta es la representación gráfica de las partes de una célula en el interior. Sigue atento porque ya lo entenderás. Un virus transmitido por un insecto como la mosca blanca, el cual lo transmite cuando se alimenta de la savia de las plantas, necesita de una célula huésped para poder reproducirse en el interior de las plantas. Es por eso que la virosis dentro de una planta de tomates no tiene una cura definida con ningún componente externo, porque no hay manera de atacar o enfrentar esa enfermedad sin causarle daño a las células, y los únicos componentes de uso agrícola que dañan por completo el tejido celular de las plantas son los herbicidas. Pero estamos todos de acuerdo que aplicar un herbicida de manera foliar en un cultivo de tomates para controlar una virosis no es viable, ¿verdad? Bien, la mejor manera de combatir una virosis en una planta de tomates es haciendo que las mismas plantas liberen anticuerpos, fitoalexinas y proteínas de defensa natural para que esos compuestos busquen esas células afectadas en el interior y combatan esa enfermedad. Y si ese proceso se complementa con el fortalecimiento externo de las células, es mucho mejor. Y para entender esta parte del fortalecimiento externo, volvemos a la imagen de la estructura de las células para decir que el componente calcio es uno de los más importantes cuando se trata de fortalecer la capa protectora externa de las células y además de las uniones que se forman entre muchas células. Con células más fuertes en su capa externa será más difícil para que un virus ingrese al interior y pueda reproducirse. Ese es un mecanismo de defensa natural que tienen las plantas de tomates, y ya sabiendo eso, el principal objetivo para disminuir la incidencia de una virosis severa o para evitar un contagio masivo en un cultivo es fortalecer todo el tejido celular con inducciones de resistencia. Les vamos a dar dos opciones de productos que utilizamos para inducir la resistencia de las plantas y además sus complementos en las aplicaciones foliares. El primer componente que vamos a referenciar para ayudar a incrementar la resistencia vegetal de las plantas son los fosfitos de potasio. Estos compuestos tienen mucha evidencia científica y en muchas ocasiones se caracterizan como fungicidas por esa misma reacción que causan en las plantas. Estos fosfitos de potasio salen de la reacción química de los compuestos ácido fosfórico más hidróxido de potasio, y cuando se aplican tanto de manera radicular como de manera foliar, las plantas liberan rápidamente compuestos de ataque contra patógenos que ayudan mucho a contrarrestar este tipo de enfermedades como la virosis de manera autónoma. Esta es una inducción de resistencia.
Nosotros trabajamos mucho con el compuesto que se llama Seraquin, el cual se categoriza como un fungicida sistémico y de contacto a base de fosfito de potasio y una concentración moderada del componente sulfato de cobre pentahidratado. En cultivos de tomates nos gusta aplicar Seraquin a una dosis de 500 a 700 gramos por cada 200 litros de agua en aplicación foliar. Este es el primer inductor de resistencia que usamos con un intervalo de aplicaciones de cada 15 días, desde los 20 días del trasplante de las semillas al terreno. El segundo componente que incrementa la resistencia vegetal de las plantas de tomates es una fitohormona que se llama ácido salicílico. Este compuesto se relaciona con el incremento de la resistencia vegetal en las plantas porque es una sustancia natural que las plantas sintetizan o producen cuando están en ataque de algún patógeno, y cuando se aplica este compuesto de manera asistida, las plantas interpretan esa sustancia como el inicio del ataque de un patógeno y de manera autónoma pueden desarrollar mecanismos de protección como el fortalecimiento del tejido celular, fabricación de antibióticos, fabricación de fitoalexinas y proteínas de defensa que se ponen al servicio de la protección de las plantas contra la virosis, por ejemplo. Un producto de uso agrícola que siempre usamos en aplicaciones foliares es el bioestimulante Relief, el cual no solo aporta ácido salicílico, sino que aporta un componente nutricional en elementos menores como el cobre y el manganeso. Este producto Relief lo usamos en aplicación foliar y las aplicaciones que hacemos son el día de la siembra de las plantas al terreno, luego a los 7 días del trasplante de las semillas al terreno, luego a los 14 días del trasplante de las semillas al terreno y después de eso lo aplicamos cada 15 días en donde se rote de manera perfecta con el anterior inductor de resistencia y fungicida Seraquin, quedando una inducción de resistencia una semana con el Seraquin y a la siguiente semana con el inductor de resistencia Relief, y de nuevo se repite el ciclo. Tiene que quedar muy claro que estos son métodos preventivos al ataque de enfermedades como la virosis, y recuerden que aunque estos compuestos pueden ayudar a un cultivo ya afectado, este tipo de manejo no es una acción curativa final a este problema, porque no hay manera de eliminar el virus en las células sin dañar las plantas por su mecanismo de acción. Dañar las células es dañar a toda la planta. Vamos ahora con los complementos de cada compuesto que son tan importantes como los mismos inductores de resistencia. Sin estos complementos no tiene mucho sentido hacer una bioestimulación de esta magnitud, porque los inductores de resistencia son señales que desencadenan un proceso interno, pero ese proceso interno requiere de otros recursos para poder hacerse, y esos son los complementos. Primero vamos a ver los complementos generales que deben acompañar a una inducción de resistencia con cualquiera de los productos antes mencionados, y esto es en aplicación radicular. Una inducción de resistencia le exige a las plantas una serie de recursos como las fuentes primarias de energía para poder fabricar las proteínas, las fitoalecinas, las enzimas, los antibióticos y demás. Y esas fuentes primarias de energía por lo general son minerales como nitrógeno, fósforo, potasio y demás, el cual los podemos aplicar de manera foliar y radicular. En el caso de aplicarlos de manera radicular, un fertilizante hidrosoluble como el Master 1340-13 más microelementos es una muy buena fuente de fósforo por su concentración y además de aportarnos otros elementos menores, pero también de manera radicular unas fuentes de nitrógeno muy comunes pueden ser los nitratos de calcio y nitratos de potasio. Es muy importante el complemento enraizante para aplicación radicular porque las plantas no pueden asimilar los nutrientes y hacer inducciones de resistencia si su sistema radicular es débil, y para eso nosotros podemos usar distintos enraizantes, y en esta ocasión podemos usar el Radifarm o el Radigrow, y hay muchas más opciones de enraizantes en el mercado, pero estos son los que nosotros usamos. Y por último, en el sistema radicular un complemento pueden ser unas fuentes de microorganismos benéficos para que ayuden a mineralizar todos esos nutrientes, y nosotros usamos el Safer Soil, el Safer Mix y el Safer Bacter. Ahora sí vamos con los complementos para las aplicaciones foliares en la misma mezcla con los inductores de resistencia Seraquin y Relief. Teniendo en cuenta que el Seraquin, el cual tiene el componente fosfito de potasio, que es el que ayuda a inducir la resistencia en las plantas, se categoriza como un fungicida, pues sus complementos deberían ser algunos otros fungicidas para prevenir y controlar enfermedades, como por ejemplo el tizón tardío, también conocido como alternaria, y el tizón temprano, también conocido como gota o fitó.
Phytophthora. Dicho esto, el primer complemento puede ser un fungicida en polvo que se llama Siram, el cual se compone de un compuesto a base de zinc, y el segundo complemento podría ser el fungicida líquido que se llama SOM, el cual se compone de los ingredientes activos dimetomor más propamocar. Esta es una aplicación foliar, el cual debería cubrir todo el tejido vegetal de las plantas, y para eso nunca debería faltar un coayudante dispersante, y nosotros siempre usamos el Silicrop. Pasamos al segundo inductor de resistencia, que se compone de ácido salicílico y que se llama Relief. Este producto se categoriza como un fertilizante para aplicación foliar en cultivos de tomates, y por ese motivo los complementos en la aplicación deberían cumplir con ese criterio para mantener la compatibilidad, que es muy importante. El primer complemento del Relief es una fuente de energía como el elemento fósforo, y nosotros usamos el Nutriplex P55, el cual no solo nos aporta fósforo al 55%, sino que nos aporta 11 elementos esenciales más. El segundo complemento de esta aplicación foliar es una fuente principal de magnesio, y nosotros usamos el Syntrac MGB, el cual nos aporta una gran concentración de magnesio, de boro y zinc en una fórmula altamente asimilable. El tercer complemento sin duda es una fuente de calcio, y nosotros entre muchas opciones usamos el Calvit C. El cuarto complemento que usamos en esta mezcla es una fuente de aminoácidos de alta calidad como el Naturamin, y todo lo acompañamos con una fuente de composición orgánica como la melaza de caña de azúcar. Ahora, estas que vemos en pantalla serían las dosis de cada aplicación con los inductores de resistencia. Ahora dejamos unas fórmulas para el control de mosca blanca, y recuerden que siempre una aplicación para controlar un insecto como la mosca blanca debe cumplir unas variables como lo son el control de insectos adultos, el control de insectos en estado de larvas, el control de insectos en estado de pupas y el control de sus huevos. ¿Claro hasta aquí? Bien, para el control de insectos adultos y larvas, uno de los componentes más utilizados son los insecticidas de choque o contacto, que son los que afectan de manera directa al tocar. Nos queda hacer el control contra insectos en estado de pupas, y estos insecticidas se conocen como translaminares porque son capaces de ingresar hasta el insecto que está protegido mientras evoluciona desde larvas hasta salir como mosca. Y por último, para evitar que los huevos que pone el insecto sean viables, se usan componentes que deterioren o alteren la estructura de los huevos, exponiendo el embrión o evitando su desarrollo y nacimiento. Cada una de estas fórmulas cumplen estos criterios. Para terminar, vamos a tomar como ejemplo un cultivo de tomates que tiene 25 días y que empieza a mostrar síntomas de encrespamiento en sus nuevos brotes. Lo primero que haría en ese caso es tomar dos de estas fórmulas para el control de insectos, y haría aplicaciones semanales con intervalos de cada 3 días, es decir, 2 fumigaciones contra insectos a la semana, tomando como referencia algunas de estas fórmulas, y hasta aquí no hay inconveniente. Al siguiente día de identificar el inicio del encrespamiento o virosis, lo primero que haría sería reestructurar todo el plan de manejo y fertilización, y haría una mezcla con 500 centímetros del enraizante Radifarm más 3 kilogramos del fertilizante Master 1340-13 o similar, más 3 kilogramos del fertilizante Acapos base 110540 o similar, más 2 kilogramos del fertilizante sulfato de magnesio, más 250 gramos del microorganismo Saferbacter, más 2 kilogramos del compuesto orgánico melaza, y todo por 200 litros de agua, y descargaría 100 centímetros de la mezcla por cada planta directo al sistema radicular. Y supongamos que esta aplicación fue un día martes. Al día siguiente de esa aplicación radicular, es decir, un día miércoles, haría una inducción de resistencia con el fertilizante Relief y con sus complementos antes mencionados, y como ñapa le añadiría una vez cada 30 días a esta aplicación el estimulante hormonal Estimule, para mantener muy alto el comportamiento de crecimiento de las plantas y la fabricación de más células. 2 días después de esta inducción de resistencia foliar, es decir, un día viernes, repetiría una aplicación radicular con 500 centímetros del enraizante Radifarm más 4 kilogramos de un fertilizante como el Acapos base 110540 o similar, más 2 kilogramos del fertilizante nitrato de calcio, más 150 gramos de un fertilizante con microelementos como el Fetrilon Combi, más 250 gramos de los microorganismos Safermix, más 2 kilogramos del compuesto orgánico melaza, y todo por 200 litros de agua, y descargaría de nuevo 100 centímetros de la mezcla por cada planta directo al sistema radicular.
radicular, y a la siguiente semana repetiría el proceso, pero la inducción de resistencia, que sería el próximo miércoles, la haría con el fungicida Ceraquin y sus complementos, y la fertilización foliar de esa semana sería sin el compuesto Relief, que es el inductor de resistencia. Bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que puedas disminuir la incidencia de estos problemas tan graves como lo son la virosis en cultivos de tomates. Espero que dejes tu comentario acerca de qué te parece esta problemática. Deja un me gusta en este video si algo de lo que viste te pareció útil. Somos Agricultura del Valle. Hasta pronto y buenos frutos para todos.